Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es María del Rosario García Calderón. Soy radióloga mastóloga, soy la jefa del servicio de mastografía del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Actualmente soy la maestra titular del curso de alta especialidad en imagen e intervención en la glándula mamaria. Um, Tengo aproximadamente 20 años trabajando exclusivamente con la glándula mamaria. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar lo relacionado con la importancia de la mastografía y cuándo debemos realizarla. Por favor, denme un minuto para conectar mi presentación. Bueno, nuevamente ya estamos por aquí con ustedes. Quisiera en primer lugar agradecerles por su presencia ante esta plática que espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Comenzaremos viendo, bueno, una hermosa vista panorámica de mi centro hospitalario 20 de noviembre. Eh, Creo que es una vista muy hermosa, además estoy muy orgullosa de estar en este hospital trabajando. Y bueno, vamos a comenzar preguntándonos qué es el cáncer de mama. El cáncer de mama no es otra cosa más que un crecimiento desordenado de las células malignas en el tejido glandular mamario. Si hablamos de estadísticas internacionales, brevemente podemos decir que la Organización Mundial de la Salud considera el cáncer de mama como uno de los padecimientos predominantes a nivel mundial. Del 2003 al 2010 se diagnosticaron con este tipo de cáncer 4.4 millones de mujeres, según la OMS. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Bueno, en México es la principal causa de morbilidad en mujeres de 20 años y más y la primera causa de mortalidad por tumores malignos. Es por eso la importancia de este padecimiento. Aproximadamente cada 9 minutos se detecta un caso nuevo de cáncer de mama y existen más de 60,000 mujeres de 14 años y más con este padecimiento. Vean, este padecimiento cada vez está siendo más frecuente y cada vez en mujeres más jóvenes, desafortunadamente. Esta es, bueno, una gráfica, se me hizo muy didáctica, que nos indica las ciudades que presentaron de manera sostenida las tasas de mortalidad más altas, en las que podemos observar las barritas de color verde son el año 2000, las de color amarillo es el 2004 y las rojas son desde el 2008. Observen cómo ninguna presenta, bueno, a excepción de Tamaulipas que presenta una disminución, pero todas presentan un aumento cada año, sobre todo manifestándose más en los estados de Baja California, Nuevo León, Aguascalientes, Sonora y Chihuahua. Otra gráfica, pero esta nos habla sobre los estados que presentaron de manera sostenida las tasas más bajas, ¿no? El anterior fueron las tasas más altas, ahora las tasas más bajas, y podemos observar que los estados de Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Puebla fueron los que mejor presentaron tasas más bajas de mortalidad. Ahora bien, entremos en el tema que nos incumbe, que es ¿cuál es la utilidad de la mastografía? La mastografía es un estudio de rayos X en el que se toman una serie de placas que son interpretadas por un médico radiólogo con entrenamiento específico. Es a lo que me refería cuando les comenté que tengo médicos radiólogos que están haciendo el curso de alta especialidad exclusivamente en mastografía.
Ya una vez realizada la mastografía, su médico le indicará cuándo y con qué frecuencia debe realizarse este estudio, dependiendo de su edad y de sus factores de riesgo. El examen clínico es útil para detectar formaciones extrañas como nódulos o bolitas, secreción por el pezón y en general cualquier cambio, tanto en el área externa como en el área interna del seno, que pudiera suponer la aparición de un tumor canceroso. Pero es importante saber que esta herramienta desafortunadamente tiene muchísimas limitaciones, ya que para que el médico pueda detectar un nódulo o una bolita, es necesario que éste tenga al menos 1 centímetro de diámetro, que para nosotros un tumor de 1 centímetro ya es muy grande. Los nódulos de menor tamaño son prácticamente imposibles de detectar a través del tacto. De ahí la importancia de la mastografía, ya que la mastografía detecta con claridad formaciones extrañas de tan solo 1 milímetro de diámetro. Imagínense la diferencia de 1 centímetro a 1 milímetro, es decir, del tamaño de una arenilla, lo cual pues es imposible para el autoexamen o el examen clínico que las pueda detectar. Incluso ni el médico más experimentado puede detectar lesiones de ese tamaño. Este estudio se lleva usando hace aproximadamente 30 años y en los últimos 15 años los adelantos técnicos han mejorado tanto la técnica como los resultados. Si yo les comentara que cuando yo comencé con la mastografía, pues eran unos estudios muy borrosos, no se veía adecuadamente. Ahora con la tecnología que tenemos nos ayuda muchísimo para ver lesiones muy pequeñas. Hoy en día se producen estudios, como les acabo de mencionar, que son de alta calidad, pero bajos en dosis de radiación. Esto quiero que les quede muy claro porque hay o muchas mujeres piensan que la mastografía les va a hacer daño por la radiación que emite. Afortunadamente, ya los equipos con los que contamos emiten una cantidad de radiación muy baja, que les aseguro que ustedes reciben mayor radiación cuando se van a la playa y están tiradas al sol o que salen a mediodía a hacer cualquier cosa que el tomarse una mastografía. Entonces, los riesgos de radiación por una mastografía en realidad se consideran insignificantes. Ahora bien, yo creo que todos nos hemos realizado una mastografía, pero ¿cómo se realiza el examen? Normalmente una mastografía se realiza de forma ambulatoria, aunque puede ser parte del cuidado hospitalario. ¿Por qué? Porque hay pacientes que se encuentran hospitalizadas y requieren los médicos tratantes que se les realice la mastografía para ver si en la mama existe algún tumor que esté causando la enfermedad por la cual está hospitalizada o un tumor independiente del problema que tiene la paciente. Entonces, aun cuando estén hospitalizadas, se pueden realizar la mastografía. ¿Cuál es el proceso que se realiza? Bueno, a pesar de que dependiendo, cada hospital tiene su protocolo para realizar la mastografía, pero normalmente el proceso para la realización de la misma es el siguiente. Primero, la paciente debe describir cualquier síntoma o problema al radiólogo antes del examen, si es que existiera alguno. Es importante que la paciente le mencione al técnico radiólogo si tiene implantes, si está embarazada, si está amamantando, si ella se ha tocado alguna nodulación o si ya tiene el diagnóstico de cáncer. La paciente se quita la ropa de la cintura para abajo. Normalmente le solicitamos que se presenten con vestidura de 2 piezas para que sea más cómodo para ellas y que no se presenten con vestido porque el hecho de desnudarse por completo pues las hace sentir un poco incómodas. Posteriormente se coloca en la unidad de la mastografía de pie, que es lo más frecuente, pero dependiendo de las condiciones de la paciente, esta persona puede estar sentada o acostada en su defecto. Y se coloca el seno entre las 2 palancas de la unidad de la mastografía y se aplica la compresión para comprimir el tejido glandular, como podemos ver en esta imagen. Esa es la placa o el lugar donde se
se va a dibujar o a imprimir la imagen, ya que los rayos X vienen de la parte del tubo de rayos X, entra aquí rayos X, y aquí es donde se proyecta la imagen. Yo sé, todas las mujeres nos quejamos por la compresión de la mama, pero yo lo que siempre les digo es que hagan de cuenta que la mama es una bolita de masa. Si nosotros no comprimimos esa bolita de masa, nada más vamos a ver la superficie o lo que está afuera de esa masa. Pero si comprimimos la masa, ¿qué es lo que va a pasar? Se extiende el tejido glandular y nosotros podemos observar adecuadamente qué es lo que hay en medio de esa glándula mamaria. Por eso es que se le pide a la paciente que no se mueva, que aguante la compresión, que respire, que aguante la respiración, perdón, también durante unos segundos mientras se toman las proyección o se toman los rayos X. Para esto, pues la técnica debe de situarse detrás de una ventana protectora para tomar la imagen y, bueno, también ella para protegerse, porque si toma 14, 15 o 20 mastografías, pues ahí sí sería mucha radiación, sobre todo si lo hace diariamente. Si hablamos en términos radiológicos, digamos, o de estudios, nos volvemos a hacer la pregunta, ¿qué es la mastografía? La mastografía es la técnica ideal para la detección del cáncer clínicamente oculto en estadio precoz. Continúa siendo el estándar de oro para la detección del cáncer. ¿Qué significa? Que hasta el momento no hay ningún otro estudio que sustituya a la mastografía, a pesar de que han salido últimamente en el mercado un montón de estudios, tales como la tomografía, la tomosíntesis, la resonancia magnética, la mastografía por emisión de positrones, etcétera, etcétera. Hasta el momento no hay ningún estudio que la sustituya. Primero debe de hacerse la mastografía y de acuerdo a lo que se encuentra en la mastografía se realizarán los otros estudios. Pero como les comento, la mastografía continúa siendo el estándar de oro para la detección del cáncer de mama. Además, existen dos tipos de mastografías: la mastografía de escrutinio o tamizaje y la mastografía diagnóstica. Vamos a ver la diferencia entre una y otra. La mastografía de tamizaje no es otra cosa más que la mastografía que se realiza a las mujeres que no tienen ninguna sintomatología. O sea, son aquellas mujeres que se realizan el estudio únicamente para prevención. Esta mastografía debe incluir las dos proyecciones en cada mama, la proyección cefalocaudal y la proyección oblicuo-mediolateral. Y todos los resultados de estas mastografías realizadas deberán de ser reportadas mediante la clasificación de BI-RADS. ¿Qué es la clasificación de BI-RADS? La clasificación de BI-RADS es una clasificación que utilizamos todos los mastólogos a fin de que cuando leamos o revisemos otros estudios, todos estemos hablando el mismo idioma y sepamos a qué nos estamos refiriendo, si damos un BI-RAD 3, si damos un BI-RAD 2 o si damos un BI-RAD 6. Esto yo creo que posteriormente lo van a ver en otra plática. Es algo que todos los médicos que nos dedicamos al estudio de la mama manejamos y que ustedes lo único que es conveniente que sepan es que un BI-RAD 2 son lesiones benignas y un BI-RAD 4 a BI-RAD 5 son lesiones que van a requerir biopsias. Las proyecciones mastográficas de rutina, como les acabo de mencionar, es la proyección cefalocaudal y la proyección oblicuo-mediolateral. ¿Para qué nos sirve tomar dos placas a cada mama? Bueno, aparte de que vamos a valorar una serie de cosas como es la simetría, la presencia de nódulos, la presencia de calcificaciones, la presencia de distorsiones, etcétera, etcétera, estas proyecciones nos sirven para saber exactamente en qué sitio o en qué lugar se encuentra la alteración, ya que la proyección cefalocaudal nos permite valorar si una lesión se encuentra en la parte externa o interna de la mama, y la proyección oblicuo-mediolateral nos permite valorar si esa lesión se encuentra en el cuadrante superior o inferior. Entonces, con estas imágenes tridimensionales,
nosotros podemos saber si una lesión se encuentra en el cuadrante superoexterno, cuadrante superointerno, en la interlínea de los superiores, etcétera, etcétera. Entonces, como les comento, básicamente estas proyecciones, aparte de la utilidad que nos dan para valorar las imágenes, nos ayudan a saber exactamente el sitio de la lesión. Y el otro tipo de mastografía, como les comentaba, es la mastografía diagnóstica. Si se descubre alguna anormalidad mediante la mastografía, se requerirán estudios adicionales para descartar o confirmar el diagnóstico. O sea, ustedes se hicieron la mastografía y lamentablemente hay alguna anormalidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Automáticamente ya esta mastografía ya no es screening. Al momento en que se le vaya a realizar otro tipo de estudio, ya pasa a ser una mastografía diagnóstica. Estos estudios pueden ser, ya sea la toma de proyecciones mastográficas adicionales, un ultrasonido mamario complementario, la tomosíntesis, la resonancia magnética, entre otros. Es importante mencionar que las proyecciones mastográficas adicionales no son repeticiones de la mastografía. Muchas pacientes, y bueno, yo entiendo que no lo sepan, cuando nosotros le pedimos a la técnica que nos tome una proyección adicional, muchos pacientes me han dicho, es que se equivocó la técnica, no me posicionó adecuadamente, no supo cómo tomarla, etcétera, etcétera. Pero no, las proyecciones adicionales es para confirmar si una lesión realmente existe o no. De hecho, existen aproximadamente alrededor de 20 o 30 proyecciones adicionales, pero quise ponerlos solamente unos breves ejemplos para que ustedes entiendan a qué corresponde esto. Y aquí tenemos 3 ejemplos. Esta es la lateral a 90 grados. Aquí la paciente no se inclina o no se medio acuesta en la mastografía, sino que está completamente derechita. Este tipo de proyección la utilizamos cuando nosotros vamos a realizar algún procedimiento de intervención. O sea, si vamos a realizar alguna biopsia, si vamos a hacer alguna galactografía, si vamos a poner un marcaje, etcétera, etcétera. El otro tipo de proyección adicional es la compresión en punto. Observen cómo incluso la paleta de esta compresión es diferente a esta, que es la que se utiliza en la mastografía. ¿Por qué? Porque aquí, como su nombre lo dice, nada más vamos a comprimir una parte del tejido. Este tipo de proyección la utilizamos cuando tenemos duda si realmente es un nódulo o es una sobreposición de tejido glandular. Entonces, al comprimir ese punto, si es puro tejido glandular, se va a dispersar o se va a hacer hacia un lado, y si es un nódulo, el nódulo va a permanecer ahí. También la utilizamos para conocer las características del margen del nódulo. Otra proyección es la magnificación. También observen cómo la paleta es diferente a esta, y además que en esta elevamos la glándula mamaria mediante ese dispositivo, lo acercamos más al rayo de luz. ¿Para qué? Para que la imagen se nos agrande. Este tipo de proyección la utilizamos cuando queremos ver la morfología o la forma de las calcificaciones, porque dependiendo de las calcificaciones va a ser el BIRATS, del tipo de calcificaciones va a ser el BIRATS que nosotros vamos a dar al interpretar la mastografía. Otro tipo de proyección adicional es la cefalocaudal exagerada. Aquí lo que hacemos es que la paciente se gira un poquito cuando tenemos alguna sospecha en los cuadrantes externos y ignoramos los cuadrantes internos, pero lo que queremos ver es la parte externa de la mama. Puede ser también la cefalocaudal exagerada con rotación externa, donde es al contrario, la glándula se voltea para acá para ver solamente los cuadrantes internos y aunque obviemos o no veamos los cuadrantes externos. Otra proyección, como les comentaba, es la proyección en escote o del valle. Esta proyección se utiliza para valorar cuando existen lesiones que están muy pegadas al pecho o al pectoral, que en la mastografía no se ven, quedan escondidas. Entonces aquí lo que se hace es poner las 2 glándulas en el chasis y acercarnos todo lo que se pueda al pectoral o al tórax, para que me entiendan mejor.
Y bueno, aquí no sé qué pasó con la imagen, pero esta proyección lo único que se toma es la parte de la axila y aunque no aparezca toda la glándula, a nosotros lo que nos interesa ver es solamente la porción de la axila para valorar ganglios, presencia de tumores, presencia de glándulas accesorias, etcétera, etcétera. Con esto quiero que ustedes o que comprendan que si se les realizan otras proyecciones, no necesariamente es porque la técnica no supo tomar mastografía, sino porque existen proyecciones que nos van a ayudar para hacer un diagnóstico adecuado. Aquí está, perdón, la proyección axilar, como les decía. Aquí obviamos la parte inferior de la glándula mamaria y solo nos interesa valorar lo que es la axila. Ahora bien, ¿cuáles son las indicaciones específicas para la realización de una mastografía diagnóstica? Bueno, una de las indicaciones muy importantes es tener antecedentes personales o familiares de cáncer de mama de rama directa, llámese la presencia de cáncer de mama en la mamá, en la hermana, en la hija, esa ya es una indicación específica. Además, cuando exista alguna alteración detectada mediante la mastografía de tamizaje o mediante ultrasonido realizado previamente, como les acabo de mencionar, se toma la mastografía de tamizaje. Si existe alguna anormalidad, entonces se empiezan a hacer la mastografía diagnóstica tomando otro tipo de estudios, aunque en ocasiones, por la edad de la paciente o porque la paciente está embarazada, se toma primero el ultrasonido. El estudio de elección sería primero el ultrasonido, pero si nosotros encontramos alguna lesión, por mínima características de malignidad que tenga, le vamos a realizar la mastografía independientemente de la edad que tenga, y si la paciente está embarazada, lo que hacemos es proteger al producto y tomarle la mastografía a la paciente. Otra indicación sería la presencia de masa palpable, masa o tumor palpable, la presencia de secreción sanguinolenta por el pezón. No es lo mismo tener una secreción lechosa o una secreción acuosa, que sea pura agüita, a la presencia ya de sangre, que nos puede indicar que existía una alteración en los conductos. Otra indicación sería el cambios en la piel del pezón o de la areola. Búsqueda de primario por enfermedad metastásica. ¿Qué significa esto? Hay mujeres que empiezan con metástasis de hígado, metástasis de hueso, metástasis de pulmón, pero los médicos no saben exactamente dónde se encuentra el primario. Entonces aquí lo que hacen es mandarnos a hacer la mastografía para ver si el causante de estas metástasis se encuentra en las glándulas mamarias. Y otra indicación sería la evaluación del tratamiento del cáncer de mama, tratado con resección local o radioterapia. Como podemos ver en esta imagen, a esta paciente se le hizo una cuadrantectomía, recibió radioterapia, es por eso que se ve como la piel quemada y retraída la glándula por la misma radiación. Otra indicación sería dolor e inflamación, evaluación de la mama contralateral en mastectomía previa, como vemos en esta imagen, y anormalidades detectadas previamente que no son clínicamente evidentes. Cuando la mujer, podemos realizar la mastografía en mujer joven cuando exista sospecha clínica de cáncer independientemente de la edad. Es, como les mencioné, lo primero, si la mujer es muy joven, lo primero que debemos realizar es el ultrasonido mamario, y ya obteniendo este estudio, decidir si se le hace la mastografía o no se le hace la mastografía, pero si encontramos alguna lesión por ultrasonido, se le realiza la mastografía. Además, debemos de realizar también la mastografía antes del inicio de la terapia hormonal de reemplazo, o sea, aquellas mujeres que van a recibir pastillas anticonceptivas o pastillas hormonales para regulación de algún problema hormonal. Es conveniente, antes de empezarlas a tomar, realizarse la mastografía. ¿Para qué? Para ver si no hay alguna alteración en la mama que pudieran esas hormonas acelerar o aumentar el daño en la mama. Y en mujeres mayores de 40 años, programadas para
cirugía estética, como en esta imagen, como vemos en esta imagen, es muy importante que entiendan que antes de ponerse alguna prótesis hay que realizarse la mastografía. Por la misma razón que les acabo de mencionar, saber si existe una alteración antes de que se hagan la intervención quirúrgica. Bueno, ¿a qué edad debe realizarse la mastografía? La mastografía, la edad que debe de realizarse está recomendada por la norma oficial mexicana, que para la mastografía es la 041. Sin embargo, pues aquí no se puede generalizar, ¿no? O sea, esto va a depender de cada mujer. Cada mujer debe de ser tratada de forma independiente, porque no es lo mismo una mujer de 60 años que no tenga ningún antecedente o de 50 años que no tenga ningún antecedente a una mujer de 40 años que tenga el antecedente de que su mamá tiene cáncer, de que está tomando hormonas, de que no se embarazó, o sea, que tenga muchos factores de riesgo. Sí, debemos de respetar la norma oficial, porque eso es lo que debemos de seguir todos, pero con la norma oficial individualizar a cada paciente, a cada mujer, y de ello tomar la decisión de cuándo vamos a volver a realizarle la mastografía. Entonces, como les decía, según la norma oficial mexicana, recomienda realizar la autoexploración, o sea, la exploración que uno solo se hace como mujer en forma mensual a partir de la menarca, o sea, a partir de la primera menstruación, entre la primera menstruación que tenga la niña, realizarla al 7º y 10º día del inicio del sangrado. Por ejemplo, si yo empiezo a menstruar el día 10, entonces debo de hacerme mi autoexploración al día 17 o el día 20. Vamos a contar el inicio del sangrado. Si la mujer ya no menstrua, en mujeres posmenopáusicas, se debe de elegir un día preciso del mes para que sin olvido realice su exploración periódicamente. Podemos escoger, por ejemplo, el día 1 de cada mes o los días 15 de cada mes, cuando reciban su quincena, que no se les olvide revisarse sus glándulas mamarias. Se recomienda revisarlas, sobre todo cuando se está uno bañando en la ducha, cuando tiene uno el jabón, como que aumenta la sensibilidad de las manos con el pecho. Entonces, primero tocarse recorriendo toda la glándula mamaria, después levantar el brazo y volverse a revisar. Esto tanto en las mujeres que menstruan o en las mujeres que ya están en la menopausia. Para examen clínico, según la norma oficial, recomienda que debe ser realizado por un médico o enfermera capacitada de forma anual a todas las mujeres mayores de 25 años. Esto resulta un poco difícil realizarlo a todas las mujeres porque no hay tanto personal que lo realice, pero bueno, eso es lo que recomienda la norma y eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo que todo el mundo esperamos que se hiciera. Y en cuanto a la mastografía, la norma recomienda realizar mastografía anual o cada 2 años a mujeres de 40 a 49 con 2 o más factores de riesgo. Mastografía anual a mujeres mayores de 50 años por indicación médica y autorización de la interesada. Y es muy importante que sepamos que a toda mujer que haya tenido un familiar de rama directa, como madre o hermana con cáncer de mama antes de los 40 años, se debe realizar su primer estudio 10 años antes de la edad en que se presentó el cáncer de la familiar. Y posteriormente, de acuerdo a los hallazgos clínicos, el especialista determinará el seguimiento. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo a mi madre o a una hermana o hija también, que es rama directa, que presentaron cáncer de mama antes de digamos, a los 40 años, yo como hija o como madre, debo de realizarme, no, bueno, más bien como hija, ¿verdad? Porque si soy madre no tengo menos edad que la hija, pero bueno, como hija o como hermana, si mi hermana también tuvo el cáncer a los 40 años, debo empezarme a realizar la mastografía a los 30 años, o sea, 10 años antes de que se presentó mi familiar. Y ya dependiendo de lo que se encuentra en la mastografía, bueno, pues ya
tanto el médico tratante o el mastólogo va a sugerir cada y cuando se siga realizando la mastografía. Ahora, ¿qué podemos hacer para reducir el riesgo de padecer cáncer de mama? Bueno, se recomienda en primer lugar practicar la lactancia materna por más de 12 meses. ¿Por qué? Porque con esto, yo leí un artículo que se me hizo lindo porque sonaba así como que ese tiempo la mama descansa, la glándula mamaria descansa del estímulo hormonal que mes con mes está recibiendo. Entonces, durante esos meses, la glándula mamaria como que tiene un relax y da tiempo de que no se desarrolle ninguna célula maligna, ni mucho menos. Otro factor que se recomienda es consultar a su médico sobre el uso de anticonceptivos orales. Como les comentaba hace un momento, es conveniente realizarse su mastografía antes de iniciar la toma de estos. Llevar una dieta rica en frutas y vegetales por su alto contenido de vitaminas, minerales, fibras y antioxidantes. Otro factor recomendable es reducir al mínimo el consumo de azúcares, de grasas y de alcohol, que ahora con esta pandemia nos está afectando fuerte. Mantener un peso adecuado y realizar actividad física al menos 30 minutos al día. Un factor de riesgo muy importante, creo que ya todo el mundo lo sabemos, es la obesidad. La grasa que se encuentra en la periferia, cuando una persona está obesa, tiene gran cantidad de estrógenos. Esos estrógenos se pueden desdoblar y son los que en un momento determinado van a afectar la glándula mamaria. Es por eso que recomendamos cuidar el peso, hacer actividad física, llevar una dieta balanceada, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva a mantener una vida saludable. Bien, pues con esto doy por terminada mi plática. Espero que les haya sido de utilidad, pero no quiero despedirme sin antes decirles que la mastografía no alivia el cáncer de mama, eso es definitivo, pero sí ayuda a salvar muchas vidas. Por eso yo les pido que por favor se quieran, que se cuiden, que se realicen su mastografía. Muchísimas gracias por su atención.